Hoy quiero ministrarle la palabra rápidamente. Si tiene alguien un teléfono por ahí desocupado, préstemelo para poner cronómetro, porque ya el consejo me puso jaque mate. Entonces me dijo: papá, máximo hasta las 2 le damos permiso para predicar. Si se pasa de las 2 lo disciplinamos. Gloria a Dios. Entonces solamente tengo 1 hora para impartirle la palabra. Y yo quiero que entienda qué es esto, qué es todo esto, ¿por qué se llama Sucot? Quiero que entienda algo. Abra Deuteronomio capítulo 16, verso 13. Deuteronomio capítulo 16, verso 13. Hoy le quiero ministrar bajo el tema habitando en moradas eternas. Deuteronomio capítulo 16, verso 13 dice así: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Diga conmigo: la fiesta de los tabernáculos. En hebreo, fiesta de los tabernáculos se dice Sukkot. Diga fuerte conmigo: Sukkot. Sukkot se le llama a la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ya hemos aprendido que estas fiestas no son de Israel, son de Jehová. ¿Está entendiendo? No son fiestas de Israel, aunque Israel las celebra. Dice la Biblia que son fiestas eternas. Algo eterno no tiene principio ni tiene fin. Por ende, no es algo que se acaba, es algo que constantemente permanece durante generaciones. Ahora, hay mucha gente que critica, y quiero que entienda que cuando alguien ataca es porque no tiene un corazón sano. 1 y 2, porque le falta conocimiento. Ahora, hay muchas iglesias que no conmemoran este día. ¿Y tiene algo de malo, pastor? Automáticamente le diría yo: no tiene nada de malo. Pero como somos una casa profética, nosotros entendemos en qué temporada se encuentra el cielo. Y el cielo en esta temporada, allá arriba, también se celebra la fiesta que hoy conmemoramos. Ahora, nosotros no lo hacemos como lo hace el judío. Nosotros no lo hacemos a la manera de Moisés. Son 7 fiestas que Israel tiene al año, fiestas eternas. Y antiguamente, antes de Cristo, estas 7 fiestas se las hacía de una manera diferente. ¿Qué hacía el judío en tabernáculos? El judío tenía que irse al patio de su casa, hacer una carpita con telas blancas y encima de la carpita cubrirla con palmeras, y ahí tenía que vivir y dormir durante 7 días. ¿Qué recordaba el judío? El judío recuerda, hasta el día de hoy lo hacen en Israel, recuerdan cuando en Egipto, luego que salieron de Egipto en el desierto, Dios los cubrió. Diga conmigo: los cubrió. En el día, cuando el sol pegaba, los cubrió con una columna de nube para que el sol no los fastidiara. Y en la noche, en el desierto hace frío, dice que la gloria de Dios los cubrió, y otra vez los cubrió con una nube de fuego, para que el frío no lo va, sino que les diera calor. Está aquí, bajemos un poquito el instrumental. Entonces el judío vive en carpas estos 7 días para recordar, para que a las generaciones no se les olvide que el Señor fue el sustento en el desierto, que Dios los cubrió cuando había necesidad, que Dios fue el sustento de ellos en la aflicción. Hoy, después de Cristo, ya nosotros no celebramos como lo hace el judío. Nosotros no recordamos solamente que Dios cubrió a su pueblo en el desierto. Ahora, después de Cristo, esta temporada sirve para recordarle a la iglesia que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora, nosotros, óigame, dando la introducción,
Nosotros celebramos las fiestas del Señor, no las fiestas de Israel. Aunque ellos también las celebran, pero nosotros lo hacemos desde una dimensión, desde el conocimiento de Cristo. ¿Está acá? Ahora quiero que abra su Biblia en Isaías 4, del 5 al 6. 4 del 5 al 6. Verá, ¿cuál es el tema de hoy? Habitando en moradas eternas. Hoy quiero enseñarle la importancia de habitar en una morada eterna. Isaías 4 del 5 al 6 dice: y criará Jehová sobre toda morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones. Nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que echa llama. Aquí está lo que le dije, está acá. Porque sobre toda gloria, ¿qué dice? Su Biblia dice, habrá un dosel. Diga conmigo, dosel. ¿Qué es dosel? Dosel es cobertura. Diga fuerte conmigo, cobertura. Entonces yo puedo decir aquí que sobre toda gloria habrá cobertura. Diga conmigo, sobre toda gloria debe haber una cobertura. Pero ojo lo que dice. Dice que Dios iba a cubrir a toda morada que estaba en el monte Sión. Diga conmigo fuerte, a toda morada. Ahora, aprende dos principios. Una cosa es morada, entiéndase, su familia, entiéndase su matrimonio, sus hijos, eso es una morada. Diga conmigo amén. Pero dice que eso era una gloria. ¿Es una gloria casarse o no? Es una gloria, dicen felicidades. Es una gloria armar un hogar. Eso es un tipo de gloria. Está acá. Entonces dice la Biblia que sobre toda gloria debe haber ¿qué cosa? Un dosel. ¿Qué es un dosel? Una cobertura. Sobre toda morada debe haber una cobertura. Ahora, escuche lo que le digo. Sukkot, ¿qué significa? Fiesta de las cabañas o fiesta de los tabernáculos. ¿Está aquí? Sukkot es fiesta de las cabañas o fiesta de moradas temporales, porque las moradas de los judíos eran nómadas, porque ellos pasaban moviéndose. Ellos hacían casas armables y desarmables. Las armaban y las volvían a desarmar. ¿Está acá? Entonces eran moradas en tabernáculos. Se le llama la fiesta de las cabañas porque ellos fabricaban una morada temporal por 7 días. ¿Está acá? Preparaba una morada nómada donde las desbarataban y las movían y las guardaban hasta el próximo año volver a conmemorar la fiesta de las cabañas, la fiesta de las moradas temporales. ¿Está aquí? ¿Qué conmemora Israel? Cuando Jehová cubrió con columna de nube y con columna de fuego. En otras palabras, Israel en el desierto siempre estuvo cubierto. Escuche lo que le digo. Israel siempre estuvo cubierto por Dios. Por eso es que Israel, aunque estaba en el desierto, no podían herirlo, no podían tocarlo, porque sobre toda gloria hay una cobertura. Israel era una gloria. Era el hijo predilecto de Dios. Era el príncipe de Jerusalén, el príncipe de paz. Era Israel. Era el pueblo judío. ¿Era o no era una gloria? Israel es una gloria. Hasta el día de hoy tenemos que mirar a Israel, orar, aunque no seamos judíos, orar por Israel, porque Israel es una gloria. Está acá. Ahora, la Biblia dice que sobre toda gloria tenía que ir ¿qué? Una cobertura. Y en Isaías vi que gloria me habla de morada. Diga conmigo, morada.
y es de lo que quiero hablarle hoy. Quiero hablarle hoy, abra Salmo 78, 55. Vamos, que vamos avanzando. Salmo 78, 55 dice: echó a las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, y los hizo, ¿qué cosa? Habitar en sus moradas. ¿A quién? A las tribus de Israel. Dios hizo habitar en moradas, ¿a quién? A Israel. En otras palabras, una morada, para que sea constituida morada o casa, debe tener cubierta. ¿O no? Imagínense una casa que no tenga techo. Solamente son 4 paredes. Eso no es una morada. Morada es un lugar que puede cubrirte. ¿Está aquí? Imagínense si su casa no tuviera techo. Cuando llueve, se le daña la nevera, la cocina, se le inundan los muebles, ¿o no? El sol le entra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está acá? Por eso dice la Biblia que sobre toda gloria tenía que ir. Incluso hasta en lo natural se puede percibir. Hace unos días nomás me saqué el iPhone 13 Pro Max. Diga conmigo, una gloria. Tremenda gloria. Tenía que tener una cobertura. Imagínense que se me caiga sin forro y se me parta. Imagínense. Entonces, sobre toda gloria tiene que ir una. Todo nos enseña. La Biblia entienda este principio. No solamente es en lo espiritual, sino también en lo material. Sobre toda gloria tiene que ir. Cuando se compra un carro, le ponen a los vidrios, ¿verdad? Para cubrirlo. Al carro le ponen un seguro, ¿verdad? Porque sobre toda gloria tiene que ir. Ahora, en el mundo espiritual es lo mismo. Sobre todo pastor, sobre todo líder, sobre todo ministerio, debe haber una cobertura. Hay pastores que no tienen cobertura. Entonces, conocemos pastores que en una gloria son independientes y le preguntas: ¿y quién te cubre? ¿Con quién trabaja? ¿Quién está sobre ti? Dice: no, yo soy solo, solamente Cristo, dice. La Biblia dice que sobre toda gloria debe haber una cobertura. Ahora, si Dios a Israel los protegió en moradas, y esa era la gloria primera, imagínense el poder del Espíritu Santo para traernos una gloria postrera. Si Dios cubrió a Israel con moradas temporales, imagínense con qué cobertura Dios nos va a cubrir ahora. Con moradas eternas. Entonces, Sukkot, fiesta de las cabañas, nos recuerda la importancia de estar bajo cobertura. Hoy vine a hablarle la importancia de estar cubiertos. ¿Cómo puede estar cubierto? Mire, hay gente que se va de viaje y no viene donde su pastor a decirle: ¿sabe qué, pastor? Necesito que me ore, voy a viajar. Y se van sin cobertura. ¿Está acá? Voy a emprender un negocio, pastor, ore por mí. Venga al negocio a orar por lo que voy a emprender. Me compré un carro, venga a orar por él. Y muchas veces aseguramos al carro en lo físico, pero no estamos demostrando que lo metemos a una morada eterna. ¿Está entendiendo? Entonces, Sukkot es la fiesta que nos recuerda la importancia de estar bajo cobertura. Por eso es que yo, que soy pastor, tengo mi iglesia, yo tengo una cobertura sobre mí. Y es mi pastor. Y mi pastor tiene una cobertura sobre él. Y el pastor de él tiene una cobertura sobre él. Porque sobre toda gloria tiene que ir una cobertura. Ahora, bajo este principio,
Entonces, toda casa, toda familia necesita estar cubierta por una autoridad espiritual. ¿Está acá? Las mujeres que tienen sus esposos necesitan cubrir a sus esposas. Ser el sustento, ser el que pone el pecho por las balas, ser el que aguanta el frío, el sol, la lluvia, para que a su casa no le llegue. ¿Está acá? Ahora, ¿y qué pasa con las que están solteras? Dice, sobre toda gloria hay una cobertura. ¿Qué pasa con las divorciadas, con las solteras, con las viudas, verdad? La Biblia dice que entonces deben someterse a un pastor para que pueda cubrirlas espiritualmente. ¿Está acá? Entonces, quiero que entienda este principio. El reino de los cielos maneja principios. Y los principios son inquebrantables, irrefutables, incambiables y no terminan jamás. Son principios. ¿Está acá? Ahora, todo aquel que está bajo cobertura de una autoridad puede disfrutar de una morada eterna. Miren, vos que le digo, no he venido con actitud de profeta sino de maestro. Toda persona que vive bajo autoridad de alguien espiritual podrá vivir en una morada eterna. Morada eterna, entiéndase, bendiciones que permanecen. Entiéndase, promesas que se van a cumplir. Entiéndase, salud. Entiéndase, vida. Entiéndase, sustento. Toda persona que tiene autoridad sobre ellos no les va a faltar nunca nada. ¿Está entendiendo? Entonces, con el que está a tu lado, es importante vivir bajo cobertura. No podemos movernos sin cobertura. Israel se movía, pero Dios, como el cielo tiene principios, Dios le dijo, como el cielo tiene principios, entonces al momento que se muevan yo les voy a enviar cobertura. De día no les va a faltar cobertura, ni de noche les va a faltar cobertura. Como el judío no puede fabricar nubes ni hacer columnas de fuego, fabricó moradas. Porque la morada tipificaba, diga conmigo, la cobertura de Dios. Entonces, no podemos movernos sin cobertura. No podemos movernos sin la bendición de Dios. No podemos emprender nada si Dios no lo bendice, si Dios no lo aprueba, si Dios no lo cubre. Ahora Salmos 83:12. Las moradas tipifican ¿qué cosa? Cobertura. Y miren lo que dice Salmo 83:12. ¿Qué han dicho? Heredemos para nosotros las moradas de Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? Habitando en morada eterna. Ok, ¿hay o no hay moradas eternas? ¿Y morada qué le estoy diciendo que es? ¿Tipifica qué? Cobertura. Heredemos para nosotros las moradas eternas. Vuelvo a repetir. En casa hay sustento, en casa hay alimento, en casa hay paz, en casa está todo lo que necesitamos, ¿o no? Entonces, ¿por qué la gente pasa en necesidad? ¿Por qué la gente pasa preocupada, triste, agobiada, perseguida? Porque no está habitando en moradas. Y no estoy hablando de una casa física, estoy hablando de la morada de Dios. Hay gente que puede estar metida en su casa física, pero estar fuera de la morada de Dios. Y su cola es la oportunidad para decirte hoy, es tiempo de que vuelvas a estar bajo cobertura. Es tiempo que te metas una vez más a la morada de Dios. Hay gente que no quiere autoridad sobre ellos. Hay gente que no quiere sujetarse a un pastor, no quiere sujetarse a una pastora. Y yo te digo hoy, es importante para que puedas tú disfrutar de las moradas eternas. Diga conmigo, todo lo que está bajo cobertura. A ver, pero dígalo fuerte, parece que no ha comido. Todo lo que está bajo cobertura tiene autoridad y legalidad en la tierra.
Lucas 7:8. Habla. No me crea a mí, créala la palabra. Lucas 7:8. ¿Qué dice? Vamos, Lucas 7:8. Por eso es que las esposas han perdido autoridad sobre sus esposos, y sus esposos sobre sus esposas, y los padres han perdido autoridad sobre sus hijos porque no tienen cobertura. Lucas 7:8 dice, Jesús se acerca a un centurión y le dice el centurión: yo también soy hombre, puesto que, y como estoy bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes. Y si yo le digo a este, ve y anda, él va y lo hace. Y si yo le digo, ven y viene, y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Entonces, aquí hay un principio. Todo aquel que tiene autoridad podrá ser autoridad. Muchos padres han perdido autoridad sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad sobre ellas. Yo le digo a veces a las mujeres: mi hijita, no seas tonta. Cuando haya un problema en tu casa y tu mamá ni tu papá pueda meterse a ayudarte, vas a ver que si tú tienes la cobertura de un pastor, el pastor sí va a poder entrar y ayudarte. Imagínense, en problemas donde no puede entrar papá, mamá, nadie, el pastor tiene la legalidad. Todo lo que tiene cobertura tiene legalidad y autoridad en la tierra. ¿Por qué ya las esposas no respetan a sus esposos? Que el esposo no se está sujetando al pastor en la iglesia. Si tú te quejas tanto de que tu esposa no se sujeta a ti, revísate si tú estás bajo cobertura. Analízate si tú estás bajo autoridad. Analízate si estás tú viviendo en moradas eternas. ¿Está aquí? Ahora, cuando Cristo viene a la tierra, Él sigue resaltando el principio eterno de estar bajo cobertura, bajo sujeción de alguien. Y cuando Él nace, crece, dice que Él no empieza su ministerio hasta que no lo bautiza Juan. Juan era el primo y era mayor que él en años, en meses. Ahora, en el mundo físico, ¿quién era mayor? Físico era Juan. En el mundo espiritual, ¿quién era mayor? Cristo. Pero Cristo no inicia su ministerio hasta que no se pone debajo de Juan. Entonces, quiero que entienda que uno, para ser líder, para ser pastor, para ser una autoridad, necesita estar bajo autoridad. Cristo entendió ese principio. Vuelvo a repetirle, es un principio eterno. Usted puede decir: ay, pero yo vine por otra palabra mejor hoy día. Vine a oír que todo va a ir bien, vine a oír que todo va a estar chévere, todo va a estar súper mega wow. No, hoy le estoy hablando de un principio. ¿Está acá? Entonces, como es un principio eterno, Cristo viene y lo practica. Pero ¿qué pasa hoy en día? Vemos gente que no quiere autoridad sobre ellos. ¿Cuántas iglesias no tienen cobertura? Gracias a esta iglesia tiene cobertura. De mi padre espiritual. La iglesia de mis hijos acá, pastores, tienen cobertura. La cobertura que yo les ofrezco a ellos, yo les doy a ellos. Está aquí. Y como tienen cobertura, como esta es su casa, es su morada eterna, no les falta nada. Papá, necesito esto, una enseñanza de esto, tome. Papá, necesito oración de esto, va a orar. Papá, esto está pasando, tranquilo, Dios lo va a hacer. Todo aquel que vive bajo cobertura tiene lo que necesita. Entonces, una vez me dijeron: papá, necesito a Real Worship. Vamos, Real Worship, listo. Administrar alabanza. Pero imagínense los pastores que no tienen cobertura. No tiene beneficios. Ahora, yo estoy hablando en el ministerio. Ahora yo le digo a usted:
Imagínese que usted no tuviese cobertura. Póngase a comparar su vida antes de venir a esta iglesia y ahora como Dios lo tiene. Encachinado. Pero todo comienza a cambiar cuando usted comienza a estar bajo cobertura. Juan 14:2. Entonces viene el Señor y le dice: miren, muchachos, yo digo que el Señor es un principio. Siempre y cuando ustedes estén bajo cobertura, todo aquel que está bajo cobertura, el Señor le dice a la gente en Juan 14:2, dice: en la casa de mi Padre, ¿qué dice? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice: voy pues a preparar. Él no fue a preparar moradas, Él fue a prepararnos un lugar. Las moradas ya estaban hechas. Él fue a abrir espacio. Aquí va un hijo, acá va otro. A ver, Ángel Miguel, hazte a un lado que aquí va Silvia. Ángel Gabriel, hazte a un lado que aquí va Tony. Y comenzó a hacer espacio. Pero Dios, Jesús, le estaba hablando a los discípulos que estaban bajo autoridad. Todo aquel que está bajo autoridad tiene un lugar en la casa del Padre. Toda persona que está bajo autoridad, tu esposo te rechazó, tu esposa te rechazó, tus hijos te rechazaron, pero siempre y cuando tengas una autoridad espiritual sobre ti, ten por seguro que nadie se va a sentar en la silla que tiene tu nombre, porque somos irreemplazables. ¿Está entendiendo? Vamos, si le vas a aplaudir, apláudele bien. No, es que tengo miedo de que se vaya con otra. Ponte bajo cobertura. Cordial que está a tu lado, dile: ponte bajo cobertura. Es que tengo miedo que mi hogar se fracture y nunca más vuelva a ser el mismo. Ponte bajo cobertura. Ponte bajo autoridad. Y yo no tengo por qué reportarme, yo no tengo por qué pedir permiso, yo no tengo por qué pedir oración. Se va a fijar cuenta, Dios está conmigo. ¿Está acá? Miren lo que dice Salmos 43:3. Salmos 43:3. Vamos rápido, que voy por la introducción, Jesús, y ya llevo media hora. Salmos 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. ¿Y a dónde? Nuestro fin es llegar a las moradas eternas. Pero quiero que entiendas que tú no vas a llegar nunca a tener un lugar en la casa del Padre si no te sujetas aquí en la tierra. No lo entendieron, voy para acá. Tú nunca podrás tener una morada allá arriba en el cielo si aquí en la tierra no aprendiste a sujetarte. Porque el lugar es para todo aquel que vive en moradas. ¿Está aquí? Ahora, rápidamente yo quiero... A ver, ejemplo bajo cobertura. Eliseo se puso debajo de Elías. Esdras tuvo la cobertura de Nehemías. Jesús bajo Juan, los apóstoles bajo Jesús, Pablo debajo de Pedro, Timoteo debajo de Pablo, Marcos debajo de Pedro. Y siempre la Biblia nos ha mostrado el principio de estar bajo cobertura. Mire, si esto entendieran muchos pastores, créame que el evangelio seguiría creciendo. Ahora, quiero que abra Job 18. Rapidito, solamente vamos a leer rapidito. El verso 21, Job 18, 21. Aquí están las características de los que no tienen cobertura.
El verso 21 dice, ciertamente tales. Entonces aquí vamos a otra cosa. Hay moradas de justos y hay moradas de impíos. Las moradas de los justos tienen cobertura. Las moradas de los impíos no. Por eso son impíos. ¿Está aquí? ¿Sí está entendiendo lo que le vine a predicar hoy? Entonces hay dos tipos de moradas. Unas que tienen cobertura y otras que no. Las moradas que tienen cobertura son las casas de los justos. ¿Por qué son justos? Porque tienen cobertura que los justifica. ¿Y por qué son impíos? Porque al no tener cobertura no hay nadie que los haga pasar por justos. No hay nadie que los justifique. ¿Está entendiendo? Ahora, vamos al verso 3. Vamos a leyendo rapidito. Que alguien pueda leer rápido. Vamos. Lea rápido. Desde el verso 3. Le voy a decir las características. Este no es el mensaje, pero rapidito. Las características de los que no tienen cobertura. Otro micrófono. Porque somos tenidos por bestias, y a vuestros ojos somos viles. Vaya leyendo verso por verso. ¿Qué dice? El último verso, el 21, dice, y estas son las moradas de los impíos. Amén. Entonces, antes de ir al versículo 21, hay que ver cuáles son las moradas de los impíos. Aleluya. Y comienza en el verso 3 diciendo que son ¿qué? Tenidos por bestias, Son tenidos por bestias. y a vuestros ojos somos viles. Viéndolo en el ministerio, hay pastores que son medios bestia Aleluya. y otros bestias completas. Aleluya. ¿Está acá? Y me he tocado muchos pastores del sistema religiosos que como no tienen cobertura, no tienen a quién rendirle cuenta, entonces son como bestias, créame, son como chúcaros, son mal llevados, ¿no he visto pastores así? Amén. Porque no tienen cobertura, son moradas de impíos. Entonces, les digo, primera característica, son bestias. Aleluya. ¿Cómo reconozco que tú no aceptas la autoridad de esta casa? Cuando eres un bestia en tu casa. Santo. Le voy a decir al pastor, a mí qué me importa, pastor, métete. A ver, cuando tú te portas como bestia, no estás reconociendo autoridad. Amén. ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando? Amén. Codea a su marido y dígale, no seas bestia. Aleluya. Bueno, la Biblia dice, ¿va? Dígale, no seas bestia. Aleluya. Cuando la mujer no se sujeta, también se convierte en bestia. Ahora dígale a su mujer, no seas bestia. Yo no soy bestia. Aleluya. Estas son las moradas de los impíos. La gente que no tiene cobertura se comporta como bestia. No es persona, es bestia. Aleluya. Siga. Oh tú, que te despedazas en tu furor, serás abandonada la tierra por tu causa, y serán removidas de su lugar las peñas. Segundo característica, son movidos por vientos de doctrina. Aleluya. ¿Sabe quién los adoctrina? YouTube. Entonces se ponen a ver primero un pastor que dice el diezmo no existe. Luego se ponen a ver otro video que dice el diezmo sí existe. Entonces no saben si creer, si no creer. Y cuando hablan, predican, es confusión. Aleluya. Porque no tienen cobertura. No tienen de quién aprender. No tienen de quién captar. Entonces al no tener, ellos buscan, pero buscan y encuentran mal. Porque en internet hay de todo. Hay bestias, hay no bestias, hay medios humanos, bestias completas, pero ¿está entendiendo? Entonces, la segunda característica es que siempre pasan confundidos en doctrina. Aleluya. Un día dicen una cosa, mañana dicen otra. Por eso mis pastores tienen que subir a Casa Central una vez al mes para ser adoctrinados por su cobertura. Aleluya. Para que no sean movidos por vientos de doctrinas. Amén, amén. Porque la gente de afuera habla estupideces, pero ellos saben que necesitan oír a alguien y obedecer para no ser movidos. Siga. Ciertamente la luz de los impíos será apagada. Ciertamente la luz será apagada. En otras palabras, pierden el brillo sobrenatural. Amén. Esencia.
Pierden la presencia de Dios. Pierden lo que les hace brillar. Mire esta iglesia hermosa, ¿va? Pero métase a una iglesia religiosa. Desde que vas entrando tú sientes algo raro ahí. No estoy criticando, estoy diciendo lo que es. Usted mire a alguien que vive en el reino y mire a alguien que vive en la religión. No sé, no tienen brillo. ¿No se ha dado cuenta? No tienen brillo. Alguien que no tiene autoridad, no tiene cobertura, pierde el brillo de Dios en ellos. Pierden la gracia. Son desgraciados. Desgraciado es sin gracia. Ay, el pastor estaba hablando malas palabras. Desgraciado es sin gracia. Han perdido la gracia, entonces son desgraciados. Ay, si se ríen, los mangajísimos que es usted. Siga. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies. Entonces la palabra es tipifica la lámpara. Y si dice que no tienen lámpara, es porque se les ha acabado la revelación. Son iglesias que no tienen revelación. Y piensan que venir a la iglesia es abrir la Biblia y hablar un versículo bíblico y solamente hablar de ese versículo y ya. No, son iglesias que no tienen revelación. Tienen que meterse a oír a un predicador en YouTube para poder alimentarse, porque ya no pueden generar revelación. ¿Está oyendo? Bendito Dios. Siga, siga. Pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo los precipitará. Mire, lo quinto, son personas que tienen limitación en expansión. Son personas que no se expanden. Son personas que se cierran y se secan. ¿Está aquí? Sexto, sufren consecuencias por malas decisiones. Porque eso es lo que acabaste de leer, pastora. Y los vive y los ve de consecuencia en consecuencia, porque no tienen cobertura. ¿Cuántas veces tú te has visto de un problema, no sales de uno y te metes a otro, y no sales de ese y te metes a otro? Porque no estás viniendo a meterte bajo una morada eterna. ¿Está aquí? Siga rápido, rápido. Hable fuerte, pégase el micrófono que no le va a morder. Porque rey será echada a sus pies y sobre mallas andarán. Viven atados, no son libres. Viven siempre, ay, ¿y qué dirá el pastor amigo mío? Ay, ¿y qué va a decir el pastor tal? Ay, mire, viven atados, no son libres. Son pastores que viven del qué dirán de otros pastores. A mí no me interesa. Hace un tiempo fuimos a una iglesia y ahí había unos pastores religiosos, como el amigo mío, era el pastor de la iglesia, le había dicho a mi secretaria, hijita, por favor, que las de alabanza vengan todas en falda. Y como era mi amigo, yo dije, muchachas, pónganse, porque va a haber unos pastores bien religiosísimos aquí y después se va a armar candela. Y le dije, hijitas, pónganse falda. Fueron bien pintaditas, fueron al baño hasta quitarse el maquillaje. Esta hasta lloró. Lloró porque le obligó a quitarse el maquillaje. Puede ser. Y yo me quedé tranquilo y yo me reía dentro mío porque yo decía, a las muchachas las van a hacer ir en falda y sin maquillaje. Si supieran que el líder de alabanza tiene la cabeza pintada de púrpura. Así que muchachas, pónganse falda. Igual de aquí salimos pero apedreados, lapidados. ¿Está aquí? Y se subieron los muchachos a cantar. Y este se subió con el pelo pintado. Y yo seguía, y yo me metía al oído y digo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, respáldanos. Solamente le decía, Espíritu Santo, respáldanos. Espíritu Santo, que esta gente carnal pueda sentir. Espíritu Santo, respáldanos. Y el Espíritu Santo, un mover sobrenatural de el pelo pintado estaba haciendo descender ángeles, el pelo pintado estaba haciendo sentir a Dios, para que vea que el evangelio es más que falda, cabello y pintura. Aquí es de un corazón íntegro, aquí es de alguien que vive en santidad, aquí es de alguien que busca a Dios en el secreto.
mí ni me interesa, dije. Justo fui con un hijo, con el pastor Orozco, y fue una gloria sobrenatural. Diga, hijo. Pero ¿qué pasa con los pastores que no tienen cobertura? Viven atados al que dirán. A mí no me interesa lo que opine el pastor de allá, de allá, de allá. A mí me interesa la opinión de mi padre espiritual. Es lo único que me importa. ¿Está acá? Siga, siga, siga. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa con él. No son presas, no son cazadores. Son presas del diablo, nunca cazan. Por eso es que siempre pasan hablando del diablo. No he ido a iglesias religiosas, solo hablan del diablo. Y el diablo para arriba y el diablo para abajo y el diablo. Y glorifican más al diablo que a Cristo. Endiosan al diablo y le ponen un atril al diablo. Y el diablo esto. El diablo solo del diablo. Parece iglesia del diablo, no de Cristo. ¿Está acá? ¿Por qué? Porque siempre viven con temor. Son presas, no cazadores. ¿Está aquí? Viven con temor. Siga. Su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le guarda en la senda. Siga. De todas partes lo asombrará temores y le harán huir desconcertados. Siga. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel, devorará el mérito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda, y el rey los Mire, es claro lo que dice, habla de los hijos, que serán arrancados sus hijos. Alguien que no tiene cobertura no puede establecer paternidad. Ni siquiera en su casa. Alguien que no tiene cobertura, alguien que no está bajo autoridad, no podrá ser padre de generaciones. Por eso es que vemos pastores y que cuando el pastor muere, se murió la unción de ellos también con ellos y se la llevó a la tumba como Eliseo. Mire, hay un gran hombre de Dios de los tiempos como Gigi Ávila, tremendo evangelista. Se murió y nunca más se escuchó de él. ¿Por qué? Porque nunca pudo establecer generaciones por medio de la paternidad, porque nadie lo cubría. ¿Está entendiendo? Todo aquel que está bajo cobertura va a poder establecer generaciones, va a poder establecer paternidad. Ellos van a morir, pero su mensaje, la palabra seguirá vigente en sus hijos, en sus hijas, en sus nietos, en los nietos de sus nietos. El temor a Dios va a seguir de generación en generación en tu casa. Tus hijos buscarán de Dios, tus nietos buscarán de Dios, tus bisnietos buscarán de Dios, porque estamos bajo cobertura. Siga, siga. En su tienda morará como si no fuese suya. Nunca tendrán sentido de pertenencia. ¿Está acá? Nunca podrán decir esto es mío, Dios me lo entregó a mí. Y oye, es que las ovejas son del Señor, no son mías. Rabasaya. ¿Verdad? ¿Sabes qué dijo Cristo? Padre, de los míos, de todos los que me diste para mí, ni uno se perdió. Solo el que ya tenía, el que ya sabemos, pero de los míos. Porque alguien que no tiene cobertura nunca tendrá sentido de pertenencia. Por eso yo le digo a mis hijos, esta casa es suya. Cuando usted tiene un hijo leal, un hijo que lo respeta, que dice, mi hijo, todo lo que yo tengo en vida es suyo. Y después que yo me muera le va a quedar para usted y para sus hermanos. Entonces el hijo dice, no, esto es mío. Es del papá, pero dice, no, esto es mío. Porque alguien que no tiene cobertura no tiene sentido de pertenencia. Por eso esta casa, usted puede venir confiado porque esta es su casa. Y como es su casa, tiene que cuidar las cosas, pues, ¿no? Si su hijo daña una silla, tiene que pagarla, ¿verdad? Si me rompe la taza del baño y me la saca del hueco, tiene que ponerle y pagar un gafitero para que lo ubique vuelta.
Unos cejitos tienen una nalguísima que alguna vez la taza del olla la habían movido el agua. Digo, bendito Dios, ¿qué nalgón entró? Por favor, no lo miren. Pero esta casa es suya. Están buscando cuál es el más nalgón, dice. Ronald, escóndete. Pero el que no tiene cobertura no tiene sentido de pertenencia. Siga, siga. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrán nombre por las calles. Serán olvidados. Amén. Serán olvidados. Ya lea el verso 21. Ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Aleluya. Ahí están las características de los que no tienen cobertura. Ahí están las características de los que no viven en la morada de los justos, sino en la morada de los impíos. ¿Cuál es la diferencia de estas dos moradas? La morada de los justos tiene y la de los impíos no. Y ahora sí voy a iniciar el mensaje. Déjeme ver cuánto me queda. 10 minutos. Tengo 10 minutos para predicarle. Y hoy quiero hablarle los beneficios de estar bajo cobertura. Los beneficios de estar sujeto a un hombre de Dios. Los beneficios que tienes cada vez que te sometes a una autoridad espiritual. Abra, primer beneficio, Jeremías 23:3. Se les acabó el instrumental a multimedia. Jeremías 23:3. El primer beneficio que tenemos los que vivimos bajo cobertura está en Jeremías 23:3. Dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver. ¿A dónde? A sus moradas. ¿Y qué dice? Crecerán y se multiplicarán. Todas las iglesias que están bajo cobertura es inherente a que ellos tengan claro que crecerán y se multiplicarán. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que está bajo cobertura crece y se multiplica. Por eso yo le dije a los pastores, oró con los pastores, yo les digo, yo les dije claro, con el tiempo van a ver cómo van a comenzar a crecer. Dios los hará crecer. Dios los hará crecer en membresía. Dios les hará crecer en hijos leales, gente. A lo mejor no lo ven ahorita, pero para allá vamos, porque todo aquel que tiene cobertura crece y se multiplica. Cuando yo llegué a la iglesia de los pastores Tenen a predicar por primera vez, eran 3 viejitas y un palo de escoba que me oyeron predicar. Nadie más. Hoy es una iglesia que está en crecimiento. ¿O no? No, bueno, no bueno que lo diga yo, que lo diga el pastor. ¿Verdad, hijo? Aquí tenemos al pastor de Quevedo. Alce la mano, hijo. Gloria a Dios. Alguien que tiene cobertura constantemente crece. Pero no tener cobertura de boca. Tener cobertura realmente es sujetarse plenamente a tu autoridad. Por eso es que entre más tú te sometas, más crecimiento y más multiplicación vendrá. Yo a mis hijos no les he cambiado nada, pero en mi corazón está el deseo que imiten todo lo que de mí. Dependiendo de eso, van a crecer y se van a multiplicar. ¿Está entendiendo? El primer beneficio entonces de alguien que tiene cobertura es que se multiplica y crece. Diga conmigo, nos multiplicaremos. Vamos, dígalo creyendo, nos multiplicaremos. Todo aquel que tiene cobertura va a tener multiplicación en sus casas. Nunca habrá necesidad, siempre habrá multiplicación. Yo no sé cuántos quieren multiplicación en su casa. Yo ahorita estoy orando al Señor que el televisor se me multiplique por 2. Quiero 2 televisores más.
Los 4 o 3 pares de zapatos que tengo, quiero que se multipliquen por 2 y se hagan 6. La casa que tiene cobertura se multiplica. Con ella que está al lado, es importante que esté bajo cobertura, dile. Ese le ataca a la mujer como que tiene rencor. ¿Está acá? ¿Quieres que en tu casa haya multiplicación? Vive bajo cobertura. A veces entro a casa y no puedo criticar, pero son casas estériles. Todo lo que entra ahí se seca, no produce. Todo lo que compra se le daña. No he visto personas que no pueden tener nada nuevo porque todo se lo dañan. O los hijos, o los nietos, o la empresa eléctrica en un apagón. El que tiene cobertura crece y se multiplica. Yo vengo a declarar en el nombre de Jesús sobre esta casa que todo aquel que esté bajo cobertura de este ministerio va a crecer y se va a multiplicar. El amor se va a multiplicar en tu casa. La paz se va a multiplicar en tu casa. Habrá armonía en tu casa. Todo en el nombre de Jesús, todo lo bueno del cielo se va a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 3:22, segundo beneficio. Bendito Dios, tengo 4 minutos. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer les hizo túnicas de piel. Su versión dice los cubrió, pero hay una versión que dice y los cubrió. ¿Qué pasaba con Adán y Eva? Tenían miedo y tenían vergüenza, tenían culpa. Acá. Adán y Eva tenían miedo y tenían culpa. Y como Dios vio que el miedo los estaba rondando, que la culpa los estaba poseyendo, dice que vino Dios y cogió pieles de animales, piel de cordero y los cubrió. Todo aquel que tiene cobertura, le es quitado el miedo y la culpa. Mucha gente que no tiene cobertura sobre ellos vive con miedo y con culpa. Aquí tengo muchos hijos que desde el día que reconocieron autoridad de nosotros, miedo y culpa no están en su diseño. No son culpables por pecados pasados, porque están sujetos a una autoridad. Yo le estoy hablando lo que la palabra dice. Usted discierna según lo que usted ha vivido conmigo. Todo aquel que tiene cobertura, le es quitado el miedo y la culpa. Yo le digo hoy a las mujeres, si el diablo todavía te sigue culpando de algo, necesitas estar bajo cobertura, para que la cobertura que está sobre ti pueda cubrirte y que el miedo y la culpa se erradique de tu vida. Gente con miedo a fracasar, gente con miedo a perder, gente con miedo a enfermarse y morir, y gente que vive con miedo, y gente que no tiene cobertura porque no tienen a alguien de Dios que le diga: tranquila, no morirás, vas a ver la gloria de Dios. Mija, tranquila, vamos a estar orando, todo va a estar bien, yo declaro que todo estará bien. Pero ese recurso no lo tiene alguien que no tiene cobertura. Por eso viven con miedo y con culpa. Tú puedes estar en esta casa, tú puedes congregarte en esta casa, pero si vives con miedo y con culpa, es señal de que no te estás sujetando a la autoridad de esta casa. Porque todo aquel que está sujeto a una autoridad no tiene miedo ni culpa, porque el Padre los cubre, el Padre los redime. Hace un tiempo, mira Dios cómo viene tratando con el tiempo. Mi hija Juana me contó, la pastora Juana me contó un problema pasado. Y me dice: papá, esto sucedió. Y como tiene autoridad sobre ella, que soy yo, mi hija, yo te libro hoy de la culpa. Con papá nunca más el diablo puede venir a hacerte sentir culpable.
y tenía miedo de algo. Le digo, tranquila, todo estará bien. Todo aquel que tiene autoridad, que tiene cobertura, el miedo y la culpa es eliminado de sus vidas. Imagínense los pastores que no tienen cobertura. Viven en miedo y viven con culpa. Y se mueren solos. Uno puede ser vencido, pero dos, si uno se cae, el otro lo levanta. Pero es que hay pastores que como no tienen cobertura, se caen y no hay quien los levante. Fallan, pecan y no hay quien los restaure. Y por temor, y miedo y culpa no buscan a alguien que los ayude y siguen en pecado, viviendo en pecado, en pecado, en pecado. Y así ministran y así siguen y así siguen. Y el miedo y la culpa los persigue porque no tienen cobertura. Vamos a ponerle un fuerte aplauso al Señor. Le estoy hablando de un tema que no le estoy hablando de escuelita bíblica, le estoy hablando de un tema del reino. Entonces, segundo beneficio, quita el miedo y la culpa. Tercer beneficio, Génesis 27 del 15 al 16. Rápido. Génesis 27 del 15, los pastores apunten para que si tienen un pastor ahí sin cobertura, puedan enseñarle que es necesario estar bajo cobertura. Génesis 27 del 15 al 16 dice: y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor. Esaú, que era el hijo mayor, y vistió con esas ropas a su hijo menor. Cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello. Ok, verso 19. ¿Por qué la mamá de estos dos muchachos cogió el vestido del mayor y se lo puso al menor? Porque el padre de estos muchachos era un hombre llamado Isaac. Y Isaac estaba ciego y estaba anciano y no podía distinguir quién era quién solamente por el vestuario, porque Esaú era cazador y su vestuario era hecho de pieles, mientras que Jacob era un niño mimado de mami y utilizaba telas. Y la única manera de diferenciar Isaac a sus hijos era tocándolos y oliéndolos. Olía chivo, dice. Yo no sé por qué hijo suyo olerá chivo. Ahí huele a chivo, ya llegó Eduardo, dice. A ver. Entonces, hasta que me ataca la pastora, es el marido de ella. A ver, entonces, cogió los vestidos. Entonces, viene la madre. ¿Por qué? Porque la bendición paterna era peleada. ¿Usted sabía eso? Ya se quedó con el chivo y sí. Le pregunto el mensaje y no se acuerda, pero el chivo dice, ay. A ver, escuche. La bendición paterna peleada. Los hijos se agarraban hasta puñetes porque si uno le robaba la bendición al otro, uy, había un problemón. Y ese era el problema de Esaú y Jacob. Esaú buscó hasta a Jacob para matarlo porque se le había robado la bendición del padre. Y aquí usted se larga y no pide la bendición paterna. Se va de viaje y no ve, papá, óreme. Me voy a casar, papá, bendíganos. Era peleada. Yo le pregunto, si era peleada, ¿no ha de haber algo en el mundo espiritual que mueva la bendición paterna? Por el cual los hijos se pelean. Entonces, el padre tenía un tipo de bendición para el mayor y un tipo de bendición para el menor. Y viene la mamá y como Jacob era el engreído de la mami, le dice, mira, yo quiero que tu padre te bendiga con la bendición del mayor, con la bendición de Esaú. Así que ponte los trajes de Esaú. Cuando tu padre te diga acércate para olerte y saber quién es, si hueles a chivo, tú te vas a acercar. Entonces tu papá va a oler el chivo que portas y va a decir, ese es Esaú. Pero no, es Jacob. ¿Está acá? Pero yo quiero rescatar de esta historia es que la mamá lo cubrió. ¿Está acá? La mamá lo cubrió.
Para mujeres que son pastoras y no tienen esposo, siempre y cuando estén bajo cobertura, podrán dar cobertura. La madre lo cubre a Jacob y lo hace pasar por el mayor. Y lo que quiero rescatar de esta historia, aparte del chivo, es que el tercer beneficio de los que viven bajo cobertura es que reciben la bendición del primogénito. Amén. ¿Y sabes cuál es el primogénito del Padre? ¿Sabes cuál fue? ¿Cuál es? Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, y luego dice a su primogénito entre sus hermanos. Y el Padre bendijo bien al Hijo. Dice que luego que resucitó lo coronó de gloria y puso todo bajo sus pies. Y les dijo a las potestades: cada vez que nombren el nombre de mi Hijo, ustedes van a temer y se van a arrodillar ante Él. Yo no sé cuánta gente está entendiendo. Todo aquel que recibe cobertura porta la bendición del primogénito. Todo el que vive bajo cobertura porta la bendición que le dieron al Hijo de Dios. Porta la autoridad que le otorgaron al Hijo de Dios. Porta los beneficios que el Hijo de Dios tuvo, que el primogénito del Padre tuvo. ¿Cuántos viven bajo cobertura en esta casa? No, pero yo no oigo. ¿Cuántos viven realmente bajo cobertura en esta casa? Entonces tenga por seguro que la bendición del primogénito estará en tus hijos, estará en tu esposo, en tu esposa, en tu generación, en tus nietos, y aún a los nietos de tus nietos alcanzará la bendición del primogénito. ¿Cuántos dicen amén? Bendito Dios, ya me pasé con 6 minutos. Cuarto beneficio. Génesis 37:3. Dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Este hombre se había vuelto chocho con el conchito. ¿Está acá? Y él siempre dijo: mira, tus hermanos van a trabajar, pero a ti, tus hermanos no saben leer, tus hermanos no saben escribir, a tus hermanos solo les enseñé a arar la tierra, pero a ti, tú serás diferente. A ti te voy a enseñar a leer, a ti te voy a enseñar a escribir, a contar, a sumar, a restar, a dividir. Pero antes de hacer todo eso con él, que fue el último, dice que lo vistió, lo cubrió con túnicas de colores, para que se diferencie entre su... Se recuerda que la bronca era porque el papá amaba más a José, y una de las broncas era que le arrancaron la túnica. Nosotros vestimos harapos y tú estás bien vestido, ¿verdad? Con Calvin Klein, ¿con qué? ¿Qué es lo que usted utiliza? Con Tommy, con Gucci. ¿Qué más? Diga que usa. O usa marcabahía.com. Obvio, dice, va. Bueno, lo que sea que utilice. Molde del piso, dice. Pero los hermanos tenían envidia, decían: nosotros vestimos mal, pero mi papá te tiene bien vestido. Pero ¿sabes por qué el padre cubrió a José de esa manera? Porque a él siempre lo apartó para una asignación. Todo el que tiene cobertura y está bajo autoridad va a ser apartado para una asignación. Créanme que yo como pastor nunca voy a enviar a alguien que no esté bajo mi autoridad. Hace unos días Pastor Juana me pidió un hijo y le dije a mi hijo: tienes luz verde, anda. Todo aquel que... ¿Y sabe por qué lo envié? Porque se sujeta, porque es un muchacho que honra, porque es un muchacho que me muestra que está bajo cobertura. Si tú quieres ser tomado en cuenta en esta casa, si tú quieres ser enviado a una asignación de Dios, necesitas estar cubierto. ¿Está acá? Por ejemplo, a mi hija Diana una vez, ella siempre me cuenta todo, y me escribió y me dijo: papá, hay una persona así, tal. Le digo: ve, va bajo mi cobertura, ve, te envío. Eso se llama autoridad delegada, te envío.
¿Por qué pude enviarla? Porque me contó, porque estuvo conectada a su autoridad. Todo aquel que está bajo autoridad es apartado para una asignación. Quinto beneficio, rápido, Éxodo 28, 41. Quinto beneficio de estar bajo cobertura. Si quieres que tus hijos sirvan en la iglesia, si quieres que tus nietos sirvan en la iglesia, demuestra que estás bajo cobertura. Éxodo 28, 41 dice: y con ellos vestirás a Aarón y a sus hijos, y a sus hijos y a los hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Pero hay una versión que es la Biblia textual que dice: y los cubrirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. El quinto beneficio de estar cubierto es que te activan para el sacerdocio. Por ende entiendo que hay pastores que están pastoreando iglesia y al no tener cobertura, su sacerdocio está desactivado. Por eso sus hijos no sirven. Por eso los pastores del sistema, todo el mundo sirve menos sus hijos. ¿Dónde están sus hijos? En la silla, en la última silla, en el mundo, en la droga, en la pandilla, en lo que sea, menos sirviendo a Dios. ¿Está aquí? Que al no tener cobertura no se activa el sacerdocio en tus hijos. Yo no sé cuántos padres quisieran que sus hijos un día sean los próximos diáconos, los próximos ancianos, los próximos pastores de este ministerio. Es necesario tener cobertura para que esto suceda, porque estar bajo cobertura activa el sacerdocio generacional. Denle un fuerte aplauso al Señor. Un día yo le dije a mi hijo Orozco, le digo: si un día, Dios no quiera, pero si un día les toca partir de la presencia del Señor, tengan por seguro que yo me encargaré de que sus hijos cojan el llamado, que sus hijos sigan el legado en el ministerio. Pero eso hace una cobertura. ¿Qué pasaría si no tuvieran cobertura? A saber quién se rifa a la iglesia, ¿va? Y ahí es que los miembros se pelean a la iglesia. No que yo soy el fundador, no que yo soy el más viejo de la iglesia, no que yo aporté más tiempo y se hace un zafarrancho. Yo puse este muro, yo di tantos bloques que por acá, y se llevan un pedazo de pared, bueno, llévate bloque, llévate un pedazo, y comienza y se hace, porque al no tener cobertura no se activa el sacerdocio generacional. Por eso es que vemos que ministerios de grandes hombres de Dios que han muerto lo están pastoreando no sus hijos, otra gente. Y muchas de esas iglesias, esos pastores pastoreaban en vida, ya no existen. La iglesia, los hijos la vendieron, la cerraron y pusieron otra cosa. Al no tener cobertura, no hay sacerdocio generacional. No sé cuánta gente está entendiendo lo que le estoy hablando acá. Esto que le estoy hablando es poderosísimo. Le he traído un mensaje ministerial. Usted está comiendo hoy día lo que comen los pastores en la escuela pastoral. Génesis 24, 61. Vamos al sexto beneficio. Génesis 24, 65. ¿Lo tiene? Rápido, que ya estamos terminando. Génesis 24, 65. Dice: porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Diga conmigo: era Isaac. Isaac es figura de Cristo. Isaac le habían buscado una novia para casarse, y la señal de la novia era el servicio. Si esta mujer le da agua a tu camello, entonces es apta para mi hijo, le dijo Abraham. A camellos. ¿Qué dije? Caballo dije. Camellos. Perfecto. Abraham envía a su criado y le dice: mira, mi hijo ya está grandecito, ya está en la etapa de la juventud, ya estoy yendo a Mixclillo, ya. Ve y búscamele una mujer.
Entonces Eliezer le dice, pero ¿cuál de todas será la candidata? ¿Va? Entonces Abraham le dice, la mujer que te debe ver a ti y a tus camellos. Esa será la señal para que sea la candidata, para que sea la única candidata que se case conmigo. ¿Está acá? Abraham tipifica al Padre, Eliezer tipifica al Espíritu Santo. Entonces el Padre envía al Espíritu Santo y dice, ve y búscame a una mujer virgen que se case con mi hijo Jesús. ¿Está entendiendo? Seguro. Entonces va Eliezer, va el Espíritu Santo y busca. ¿Y la señal cuál era? Que le debe ver a él. Entonces, una señal para la que es novia de Cristo, la que se va a casar con Cristo, es una iglesia que ha aprendido el poder del servicio. Cuando veo gente que tiene problemas con el servicio, no espere casarse en las bodas del Cordero. Se va a quedar en la gran tribulación. Porque los únicos que se van en el arrebatamiento es la novia. La única que se va en el arrebatamiento, diga fuerte conmigo, es la novia. ¿Y cuál era la señal? ¿Cuál era la señal para que se la lleven? El servicio. Si tú no sirves en esta casa, no te prepares que usted no va para ningún lado. Si tú no sirves en esta casa, Dios, desempaca, mijito, que tú no vas para ningún lado. Pregúntale que está a tu lado, ¿estás sirviendo en esta casa? ¿O viene solo a calentar la silla? Diga, ay, ay, ay. ¿Estás sirviendo? Aquí tengo gente que ya lleva tiempo y hasta la vez me pide servir. Y es más, no la pongo porque veo que es inconstante. Entonces, ¿va? ¿Está aquí? Mas sin embargo, dice el verso 65, dice, y el criado le respondió. Él estaba conversando con la mujer, el criado, ¿va? Con Rebeca. Ay, ¿qué tal? ¿Y cuántos años tiene? Es que mira, mi señor me mandó a que te despose con el hijo de él, con el hijo del jefe, entonces del patrón. Entonces, y a lo lejos venía Isaac en un caballo, ¿ves? El caballito de palo, la Yoconda, el caballito de palo. Es verdad. Entonces venía Isaac a lo lejos y Rebeca le dice, ¿y quién es ese que viene allá con el caballito de palo? Y Eliezer se gira y dice, este es mi señor Isaac, del que te estaba hablando, el que se va a casar contigo. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. No sé usted, pero aquí hay mujeres que no usan el velo para orar ni profetizar. Pero yo le digo, alguien que está lista para casarse se pone su velo de novia. No se entienda lo espiritual como quiere entenderlo, pero no estoy criticando a las iglesias que no utilicen, pero si esta iglesia tiene esa revelación, aquí las mujeres necesitarían velo para orar y profetizar, porque es una señal del que el amado regresa, de que estamos esperando al amado, de que el amado está pronto, de que el amado se está acercando. Cuando el amado se acerca, entonces la mujer viene y se cubre. Una de las señales de autoridad en la iglesia es tener cobertura a la mujer en su cabeza. No sé si está entendiendo lo que le estoy hablando. Cuando vio que Isaac se acercaba, se puso el velo para cubrirse. En otras palabras, el sexto beneficio de cubrirse es señal de madurez para la boda.
Ella, al ponerse su velo, le estaba diciendo a Isaac a lo lejos, sin palabras: estoy apta para casarme contigo. Por ende, regresando al tema, toda persona que tiene autoridad, que tiene cobertura, está apta para las bodas del Cordero. Yo me pregunto, ¿qué será con aquellas iglesias que no tienen cobertura? Ustedes sabían que hay diferentes tipos de salvos. No todos son metidos en el mismo saco. Hay diferentes tipos de salvos. Eso después le enseño. Bendito Dios. Tengo 6 principios más, pero voy a terminar allí. Oiga, ahorita que hace en Quevedo, ¿sabe qué me hicieron? Digo, ya voy a terminar. Y todos dijeron, y hubo una por ahí que dijo, amén, papá, gracias. Esta infeliz, dije yo, causándome rebelión aquí en la iglesia. Oye, que me hizo reír esta muchacha. Amén, papá, gracias. Y estaba orando para que ya termine rápido. Señor, que termine rápido. Le digo uno más. Números 19:15. Yo le digo el consejo: si me va a disciplinar a mí, tiene que disciplinar a toda la iglesia, porque toda la iglesia me está diciendo que siga. Números 19:15. Ya terminamos. Números 19:15. Según la versión Biblia de las Américas, dice así: toda vasija abierta que no tenga cobertura sobre ella será inmunda. Ahí la versión dice que no tenga una tapa que esté bien ajustada, pero hay una versión que dice: toda vasija que no tenga cobertura sobre ella será inmunda. Otro beneficio de los que tienen cobertura es que en ellos se preserva la pureza del corazón. Por eso es que gente que no tiene cobertura andan con el corazón dañado y predican con un corazón dañado y andan peleando con los pastores y andan peleándose entre ellos. Pero uno que tiene cobertura, se preserva la pureza en el corazón de ellos. A todo aquel que no tiene cobertura, porque la Biblia dice que somos vasijas, ¿o no? La Biblia dice que somos vasijas, ¿o no? Entonces yo puedo decir, toda persona que no tiene cobertura, para Dios es hallada inmunda. Yo nomás estoy diciendo lo que la Biblia dice. Sea pastor, sea apóstol, diácono, lo que sea, que no tenga cobertura, es hallado inmundo dentro del reino. ¿Está entendiendo? ¿Seguro? ¿Le doy otro más? Juan 21:7, rápido. Y ahí ese sí es el último. Juan 21:7. Juan 21:7. Otro beneficio de la cobertura. Dice: entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor el que viene ahí. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se cubrió con su túnica porque se la había quitado y se tiró al agua para dirigirse a la orilla. ¿Qué dice que hizo Pedro? Se cubrió con su túnica. Otra versión dice se vistió. Otra versión dice se puso. ¿Qué dice ahí? Retroceda. Según la Valera del 60 dice y se ciñó. Ciñó es ponerse, cubrirse, vestirse. Dice que cogió la túnica y se cubrió porque se la había... ¿Qué había hecho con la túnica? Se la había quitado. Dile que está a tu lado: no te quites la cobertura. Y este beneficio que estamos leyendo en este verso es que todo aquel que tiene cobertura
está apto para ver al resucitado. Cristo había resucitado horas antes. Y él dijo, no puedo yo ver a Cristo así. No puedo ver yo al Señor así, al Maestro. Entonces dice que cogió la túnica y se cubrió. Para poder dirigirse a la orilla y poder ver al Maestro, ver al que había resucitado. Todo aquel que tiene cobertura podrá ver un día al Señor en las nubes viniendo con gloria. Todo aquel que tiene cobertura está apto para ver al resucitado. No solamente cuando venga en las nubes, es para verlo en los problemas, verlo en la necesidad, verlo en la aflicción. Yo no sé, pero yo declaro que todo aquel que esté bajo cobertura en esta casa podrá ver a Dios en su peor momento, en su peor temporada, en su peor crisis. Podrá ver al Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies. No me apague la transmisión. Hoy le hablé sobre habitando en moradas eternas. Todo aquel que habita en la morada de los justos tiene todos estos beneficios. Le traje 12 beneficios, pero creo que me faltaron como 3. Sukkot es la temporada para extender la cobertura de Dios sobre todos ustedes. Yo quisiera que los pastores me ayuden. Quiero que se reúna ahí con su familia. Hágase un puño con su familia ahí. Arrejúntese. Vamos, arrejúntese. Todos los que no tengan familia, únase a otra familia de Dios ahí. Vamos. Vamos. Hay muchas cosas que están saliendo mal en casa. Hay muchas cosas que se están deteriorando. ¿Qué se está deteriorando? El amor. ¿Qué se está deteriorando de Dios en tu casa, en tu familia? ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué se está deteriorando? Por falta de cobertura. Y no porque esta casa no tenga cobertura, la tenemos. El asunto es que usted se ha quitado la túnica. Es que muchos de esta casa se han quitado la cobertura. ¿Cómo puedo quitármela? Ya no viene, ya no escribe, ya no se emociona cuando papá viene a predicar, ya le da igual, ya me falté un día. Y ese día luego se hacen 2 días, ay, falté 2 días. Y 2 días se hacen 3 días, ay, 3 días. Y luego se hace una semana, ay, una semana. Y luego se hace un mes, ay, un mes. Luego 3 meses, ay, 3 meses. Y luego, ay, Señor, ayúdame. Está acá. Y se ha salido de la cobertura. Estás pasando por problemas y no acudes a consejos, no acudes a oración. Te has salido de la cobertura. Gracias a Dios todos mis pastores tienen contacto conmigo, pero por si acaso hay alguien en redes ahí, todo aquel que no tenga contacto con su autoridad ha perdido cobertura. Asisten a lo lejos, a lo mejor me vean desde España, mis hijos allá. Cuando pierdes contacto con tu autoridad, cuando no escribe, no te reporta, ni siquiera para saludar, para saber cómo está una llamada, te estás saliendo de la cobertura. Porque no podemos decir que somos parte de un cuerpo si no tenemos comunión con el cuerpo. Este dedo no puede decir que es parte del cuerpo si no está conectado al cuerpo, a este cuerpo. Este dedo de Tony no pertenece a mi cuerpo porque no está conectado a mí, está conectado a él. Toda persona que se desconecta no es parte del cuerpo. Por eso, le vuelvo a repetir, para ser parte del cuerpo debe tener comunión con el cuerpo, conexión con el cuerpo. Por eso que mis pastores no pueden dejar de congregarse, o por lo menos les digo una vez al mes. Porque yo sé que el día que dejas de tener comunión con esta casa, dejas de ser parte de ella. Yo
quiero que por favor los pastores me ayuden. Por ahí hay aceite. Yo quiero que podamos orar por las familias. Pero no quiero una oración de Super Saiyajin. Padre, bendícelos, amén. No. Quiero una oración realmente donde ellos puedan sentir que la cobertura de Dios vuelve a sus casas. A ver, los de allá atrás, si me siguen haciendo relajo, los traigo acá adelante. Yo quiero que usted entienda hoy que hoy usted se va con la cobertura de Dios. Que su casa no será hallada inmunda. Que en su casa no habrá escasez, necesidad. Hoy se extiende la cobertura de Dios sobre ustedes. Yo quiero que cierres tus ojos allí. Cierra los ojos. Las familias cubiertas por el Espíritu Santo.